El poder de la hora, una guía para la iluminación espiritual. Capítulo 2. Conciencia, el camino para salir del dolor. ¿No crees más dolor en el presente? Pregunta. No hay persona cuya vida esté totalmente libre de dolor y de sufrimiento. ¿No se trata más bien de aprender a vivir con ellos que de intentar evitarlos? Respuesta. La mayor parte del dolor humano es innecesario. Lo crearás tú mismo mientras la mente no observada dirija tu vida. El dolor que creas en el ahora siempre surge de una falta de aceptación, de una resistencia inconsciente a lo que es, como pensamiento. La resistencia es un juicio de algún tipo. Como emoción, la resistencia es algún tipo de negatividad. La intensidad del dolor depende del grado de resistencia al momento presente y esta a su vez depende de lo fuerte que sea tu identificación con la mente. La mente siempre trata de negar el ahora y de escapar de él. En otras palabras, cuanto más te identificas con tu mente, más sufres. O puedes decirlo de otro modo. Cuanto más capaz seas de valorar y aceptar el ahora, más libre estarás del dolor y del sufrimiento, más libre de la mente egotista. ¿Por qué la mente se resiste al ahora? ¿Por qué lo niega? Porque no puede funcionar y conservar el control sin el tiempo, que es pasado y futuro. De modo que percibe la hora intemporal como una amenaza. Tiempo y mente son de hecho inseparables. Imagínate que no hubiera vida humana sobre el planeta y solo estuviera habitado por plantas y animales. ¿Habría pasado y futuro? ¿Podríamos seguir hablando del tiempo de la misma manera significativa? Preguntas como ¿qué hora es? ¿O qué día es hoy? Si alguien más preguntara, no tendría ningún sentido. Al roble o al águila les parecen divertidas. Contestarían ¿qué hora es? Bueno, es ahora. ¿Qué otra hora puede ser? Si necesitamos la mente y el tiempo para funcionar en el mundo, pero llega un momento en el que se apropian de nuestras vidas, y es entonces cuando se instauran la disfunción, el dolor y el sufrimiento. La mente trata constantemente de encubrir el momento presente con el pasado y el futuro a fin de conservar el control, y así a medida que la vitalidad y el infinito poder creativo del ser, que es inseparable de la hora, queda cubierto por el tiempo, tu verdadera naturaleza queda oscurecida por la mente. La mente humana ha ido acumulando una carga de tiempo cada vez más pesada. Todos los individuos sufren bajo esa carga, pero siguen aumentándola cada vez que ignoran o niegan ese momento precioso, o bien lo reducen como medio para llegar a un momento futuro que solo existe en la mente, nunca en la realidad. La acumulación de tiempo en la mente humana individual y colectiva también contiene una gran cantidad de dolor residual del pasado. Si no deseas crear más dolor para ti mismo ni para los demás, si no quieres añadir más dolor al residuo del pasado que aún vive en ti, no crees más tiempo o crea el imprescindible para gestionar los aspectos prácticos de la vida. ¿Cómo dejar de crear tiempo? Date cuenta inequívocamente de que el momento presente es lo único que tienes. Haz del ahora el centro fundamental de tu vida. Si antes vivías en el tiempo y hacías breves visitas al ahora, establece tu residencia habitual en el ahora y haz breves visitas al pasado y al futuro. Cuando tengas que resolver los asuntos prácticos de tu vida, di siempre sí al momento presente. ¿Qué podría ser más fútil, más necio que crear una resistencia interna a algo que ya es? ¿Qué podría ser más demente que oponerse a la vida misma, que es ahora y siempre ahora? Ríndete a lo que es, di sí a la vida y observa cómo la vida empieza repentinamente a funcionar a favor tuyo en lugar de ir contra ti. Pausa. Pregunta. ¿El momento presente a veces es desagradable, inaceptable u horrible? Respuesta. Es como es. Observa cómo tu mente le pone una etiqueta y cómo ese proceso de etiquetar, ese continuo juicio, crea dolor e infelicidad. Observando la mecánica de la mente, sales fuera de tus patrones de resistencia
y entonces puedes permitir que el momento presente sea. Esto te permitirá sentirte internamente libre de las condiciones externas, probar el estado de verdadera paz interna. A continuación, observa qué ocurre y actúa si es posible y necesario. Acepta y después actúa. Acepta cualquier cosa que contenga el momento presente como si la tuvieras elegido. Trabaja siempre a favor del momento, no contra él. Haz del presente tu amigo y aliado, no tu enemigo. Esto transformará milagrosamente tu vida. Pausa. El dolor del pasado, disolución del cuerpo, dolor. Mientras no seas capaz de acceder al poder de la hora, cada dolor emocional que experimentas deja tras de sí un residuo de sufrimiento que vive en ti. Se mezcla con el dolor del pasado que ya estaba allí, alojándose en tu cuerpo y en tu mente. Así se incluye, por supuesto, el dolor que sufriste de niño, causado por la inconsciencia del mundo en el que naciste. Este dolor acumulado es un campo de energía negativa que ocupa tu cuerpo y tu mente. Si lo consideras una entidad visible por derecho propio, te acercas bastante a la verdad. Se trata del cuerpo dolor emocional. Tiene dos estados posibles. Puede estar latente o activo. El cuerpo dolor puede estar latente el 90% del tiempo, aunque en una persona muy infeliz puede llegar a estar activo el 100% del tiempo. Algunas personas viven casi totalmente a través de su cuerpo dolor, mientras otras lo experimentan solo en ciertas situaciones, como en las relaciones íntimas o en situaciones relacionadas con pérdidas o abandonos del pasado, dolores físicos o emocionales, etc. Cualquier cosa puede activarlo, pero resuena especialmente con los dolores del pasado. Cuando está preparado para despertar de su estado latente, un pensamiento o un comentario inocente hecho por alguien cercano a ti puede ser suficiente para activarlo. Algunos cuerpos dolor son molestos pero relativamente inocuos, como un niño que no deja de lloriquear. Otros son monstruos depravados y destructivos, auténticos demonios. Algunos son violentos físicamente y muchos son emocionalmente agresivos. Algunos atacan a la gente cercana, la gente que rodea a la persona, mientras que otros pueden atacar a su anfitrión. En ese caso, tus pensamientos y sentimientos respecto a tu propia vida se vuelven profundamente negativos y autodestructivos. Las enfermedades y los accidentes suelen producirse así. Algunos cuerpos dolor llevan a sus anfitriones al suicidio. Cuando pensabas que conocías a alguien y de repente te enfrentas con esa detestable criatura alienígena por primera vez, es probable que te lleves un buen susto, pero es más importante observarla en ti mismo que en otras personas. Busca cualquier señal de infelicidad en ti, del tipo que sea. Puede tratarse del despertar del cuerpo dolor. A veces toma la forma de irritación, impaciencia, un estado de ánimo sombrío, deseo de hacer daño, ira, furia, depresión, la necesidad de dramatizar las relaciones, etc. Atrápalo en el momento en que despierta de su estado latente. El cuerpo dolor, como cualquier otra entidad existente, quiere sobrevivir y solo puede hacerlo si consigue que te identifiques inconscientemente con él. Entonces puede emerger, apropiarse de ti, convertirse en ti y vivir a través de ti. Necesita conseguir su alimento a través de ti. Se alimentará de cualquier experiencia que resuene con su energía característica, algo que produzca dolor del modo que sea, ira, ganas de destruir, odio, pena, drama emocional, violencia e incluso enfermedad. Cuando se ha apropiado de ti, el cuerpo dolor crea una situación en tu vida que refleja su propia frecuencia energética para poder alimentarse de ella. El dolor solo puede alimentarse de dolor, el dolor no puede alimentarse de alegría. Le resulta totalmente indigesta. En cuanto el cuerpo de dolor se apropia de ti, quieres más dolor, te conviertes en una víctima o en un agresor. Quieres causar dolor, sufrirlo o ambas cosas. En realidad no hay mucha diferencia entre ambas. Como no eres consciente de lo que haces, afirmarás vehementemente que no quieres sufrir. Pero si miras de cerca, verás que tu manera de comportarte y tu forma de pensar están diseñadas para perpetuar el dolor.
tanto para ti mismo como para los demás. Si realmente fueras consciente de él, este patrón se disolvería, porque desear más dolor es una locura y nadie está conscientemente loco. El cuerpo dolor, que es la oscura sombra proyectada por el ego, en realidad teme a la luz de tu conciencia, tiene miedo de que lo descubras. Su supervivencia depende de que sigas identificándote inconscientemente con él, así como de tu miedo inconsciente a afrontar el dolor que habita en ti. Pero si no lo afrontas, si no llevas la luz de tu conciencia al dolor, te verás obligado a revivirlo una y otra vez. El cuerpo dolor puede parecerte un monstruo peligroso que no te atreves a mirar, pero te aseguro que es un fantasma insustancial, incapaz de prevalecer ante el poder de tu presencia. Algunas enseñanzas espirituales afirman que, en último término, todo dolor es ilusorio. Eso es cierto, pero la cuestión ¿es esta afirmación verdadera para ti? El mero hecho de creerla no hace que sea verdad. ¿Quieres seguir experimentando dolor el resto de tu vida y continuar diciendo que es una ilusión? ¿Te liberas así del dolor? Lo que nos importa aquí es cómo plasmar esa verdad, cómo hacerla real en tu propia experiencia. De modo que el cuerpo dolor no quiere que lo observes directamente y lo veas como es. En el momento que lo observas, en cuanto sientes su campo energético dentro de ti y llevas tu atención hacia él, la identificación se rompe. Ha aparecido una dimensión superior de conciencia, yo la llamo presencia. Ahora eres el testigo u observador del cuerpo dolor. Esto significa que ya no puede usarte pretendiendo ser tú, ya no puede alimentarse a través de ti. Has encontrado tu mayor fuerza interior, has accedido al poder de la hora. Pregunta: ¿qué le ocurre al cuerpo dolor cuando nos hacemos suficientemente conscientes como para romper nuestra identificación con él? Respuesta: la inconsciencia no crea, la conciencia lo transmuta en conciencia. San Pablo expresó este principio universal de una manera muy hermosa. Todo se muestra cuando queda expuesto a la luz, y lo que queda expuesto a la luz se convierte en luz. Del mismo modo que no puedes luchar contra la oscuridad, tampoco puedes luchar contra el cuerpo dolor. Si lo intentaras, crearías más conflicto interno y prolongarías el dolor. Basta con observarlo. Observarlo implica aceptarlo como parte de lo que es en este momento. El cuerpo dolor está compuesto por energía de vida atrapada, que se ha separado de tu campo energético total y se ha hecho temporalmente autónoma mediante el proceso artificial de identificación con la mente. Esa energía se ha vuelto sobre sí misma y se ha hecho antivida, como un animal que intentara devorar su propia cola. ¿Por qué crees que nuestra civilización se ha vuelto tan agresiva y destructora de la vida? Sin embargo, hasta las fuerzas destructoras de la vida siguen siendo energía de vida. Cuando empiezas a dejar de identificarte y te conviertes en el observador, el cuerpo dolor sigue operando durante cierto tiempo e intenta engañarte para que vuelvas a identificarte con él. Aunque ya no les das energía mediante la identificación, tiene cierta inercia, como una rueda que continúa girando aunque no esté recibiendo impulso. En este estadio puede crear tensiones en distintos puntos del cuerpo, pero no durarán. Mantente presente, mantente consciente. Sé el guardián siempre atento de tu propio espacio interno. Tienes que estar lo suficientemente atento como para observar el cuerpo dolor directamente y sentir su energía. Entonces no podrá controlar tu pensamiento. En cuanto tu pensamiento se alinea con el campo energético de tu cuerpo dolor, te identificas con él y vuelves a alimentarlo con tus pensamientos. Por ejemplo, si la vibración energética predominante del cuerpo dolor es la ira y cultivas pensamientos iracundos en los que te repites lo que alguien te hizo y cómo le vas a responder, entonces te has vuelto inconsciente y el cuerpo dolor se ha convertido en ti. Debajo de la ira siempre hay dolor, o cuando te invade un estado de ánimo sombrío y empiezas a entrar en un patrón mental negativo, pensando en lo horrible que es tu vida, tu pensamiento se ha alineado con tu cuerpo dolor y tú te has vuelto inconsciente y vulnerable a sus ataques. Ser inconsciente, tal como uso la palabra aquí, significa identificarte con algún patrón emocional o mental, implica una ausencia total del observador.
La atención consciente sostenida corta el vínculo entre el cuerpo dolor y tu proceso de pensamiento y pone en marcha el proceso de transmutación. Es como si el dolor se convirtiera en combustible para la llama de tu conciencia, que a partir de ese momento arde con más fulgor. Este es el significado esotérico del antiguo arte alquímico, la transmutación de metales inferiores en oro, o del sufrimiento en conciencia. La división interna se cura y vuelves a estar completo. A partir de entonces tu responsabilidad consiste en no crear más dolor. Permitidme resumir el proceso. Enfoca tu atención en lo que sientes dentro de ti. Identifica el cuerpo dolor y acepta que está ahí. No pienses en él. No dejes que el sentimiento se convierta en pensamiento. No juzgues ni analices. No te fabriques una identificación con el dolor. Mantente presente y continúa siendo un observador de lo que ocurre dentro de ti. Toma conciencia no solo del dolor emocional, sino también de aquel que lo observa, el testigo silencioso. Este es el poder de la hora, el poder de tu propia presencia consciente. Observa qué ocurre a continuación. Pausa. En muchas mujeres, el cuerpo dolor despierta poco antes del periodo menstrual. Más adelante y de forma detallada me referiré a ello y por qué sucede así. Ahora solo quiero añadir lo siguiente: si eres capaz de estar alerta y presente en ese momento y observar lo que sientes por dentro en lugar de verte arrastrada por ello, podrás practicar un intenso ejercicio espiritual que permite una rápida transmutación de todos los dolores del pasado. Identificación del ego con el cuerpo dolor. Este proceso que acabo de describir es muy poderoso, pero también muy simple. Podría enseñarse a un niño y es de esperar que algún día sea una de las primeras cosas que los niños aprendan en la escuela. Una vez aprendido el principio básico de mantenerte presente como observador de lo que ocurre dentro de ti, entendiéndolo por experiencia directa, tienes a tu disposición la más potente herramienta de transformación. Esto no niega que puedas hallar intensas resistencias internas a soltar la identificación con tu dolor. Esto ocurrirá particularmente si has vivido muy identificado con tu cuerpo dolor durante casi toda una vida, y toda o la mayor parte de tu identidad está invertida en él. Esto significa que a partir del cuerpo dolor te has fabricado un yo infeliz y te identificas con esa ficción mental. En tal caso, el miedo consciente a perder tu identidad creará una fuerte resistencia a cualquier desidentificación. En otras palabras, preferirás sentir dolor, ser el cuerpo dolor, que dar un salto a lo desconocido y arriesgarte a perder tu familiar identidad desgraciada. Si esto es aplicable a tu caso, observa tu resistencia interna, observa el apego a tu dolor, mantente muy alerta. Observa el peculiar placer que te proporciona ser infeliz. Observa la tendencia compulsiva a hablar o a pensar de tu desdicha. La resistencia cesará si la haces consciente. Entonces puedes llevar tu atención al cuerpo dolor, mantenerte presente como testigo de iniciar así su transmutación. Tú eres el único que puedes hacerlo. Nadie puede hacerlo por ti, pero si tienes la suerte de encontrar a alguien que es intensamente consciente, si puedes estar con esa persona y unirte a ella en el estado de la presencia, eso te ayudará y acelerará las cosas. Tu propia luz pronto se fortalecerá. Si ponemos un tronco que está empezando a arder junto a otro que ya está ardiendo intensamente y después de un rato volvemos a separarlos, el primero arderá con mucha más intensidad. Después de todo, es el fuego mismo el que arde en ambos. Una de las funciones del profesor espiritual es ser ese fuego. Algunos terapeutas también pueden realizar la misma función, siempre que hayan ido más allá del nivel de la mente y puedan crear y mantener una intensa presencia consciente mientras trabajan contigo. El origen del miedo. Pregunta: has mencionado que el miedo es parte de nuestro dolor emocional subyacente básico. ¿Cómo surge el miedo y por qué está tan presente en la vida de la gente? ¿No resulta útil una pequeña cantidad de miedo como sana autoprotección? Si no tuviera miedo del fuego, podría meter la mano en él y quemarme.
Respuesta: no evites meter la mano en el fuego porque le tengas miedo, sino porque sabes que te quemarías. No necesitas tener miedo para evitar peligros innecesarios, basta un mínimo de inteligencia y sentido común. En asuntos tan prácticos es útil aplicar las lecciones aprendidas en el pasado. Ahora bien, si alguien te amenazara con fuego o con violencia física, posiblemente sentirías miedo. Te alejas instintivamente del peligro, pero este no es el estado de miedo psicológico que estamos comentando aquí. El estado de miedo psicológico está divorciado de cualquier peligro real e inmediato. Puede adoptar diversas formas: desazón, preocupación, ansiedad, nervios, tensión, temor, fobia, etc. El miedo psicológico del que hablamos siempre se refiere a algo que podría ocurrir, no a algo que ya está ocurriendo. Tú estás en el aquí y ahora, mientras que tu mente está en el futuro. Esto crea una brecha de ansiedad, y si te has identificado con tu mente y has perdido el poder y la simplicidad del ahora, esa brecha de ansiedad será tu constante compañera. Siempre puedes afrontar el momento presente, pero no puedes afrontar algo que solo es una proyección mental. No puedes afrontar el futuro. Además, mientras sigas identificándote con tu mente, el ego dirigirá tu vida, como señalé anteriormente. Debido a su naturaleza fantasmal y a pesar de sus elaborados mecanismos de defensa, el ego es muy vulnerable e inseguro y se siente amenazado constantemente. Por cierto, esto sigue siendo cierto aunque externamente esté muy seguro. Ahora bien, recuerda que una emoción es la reacción del cuerpo a la mente. ¿Qué mensaje recibe continuamente el cuerpo desde el ego, desde el falso yo fabricado por la mente? Peligro, estoy amenazado. ¿Y qué emoción genera este mensaje continuo? Miedo, por supuesto. El miedo parece tener muchas causas: miedo a la pérdida, miedo al fracaso, miedo a que nos hieran y así sucesivamente. Pero en definitiva, todos los miedos pueden resumirse en el miedo del ego a la muerte, a la aniquilación. Para el ego, la muerte siempre está a la vuelta de la esquina. En ese estado de identificación con la mente, el miedo a la muerte afecta a todos los aspectos de tu vida. Por ejemplo, algo tan aparentemente trivial y normal como la necesidad compulsiva de tener razón en una discusión y demostrar que el otro está equivocado. Defender la posición mental en la que te has identificado se debe al miedo a la muerte. Si te identificas con una posición mental y resulta que estás equivocado, tu sentido de identidad basado en la mente se sentirá bajo una seria amenaza de aniquilación. Por tanto, tú, como ego, no puedes permitirte ser equivocado. Equivocarse es morir. Esto ha motivado muchas guerras y ha causado la ruptura de innumerables relaciones. Cuando dejas de identificarte con la mente, el hecho de tener razón o estar equivocado es indiferente para tu sentido de identidad. De modo que esa necesidad compulsiva, apremiante y profundamente inconsciente de tener razón, que es una forma de violencia, deja de estar presente. Puedes expresar cómo te sientes y lo que piensas con claridad y firmeza, pero no estará teñido de agresividad ni actitud defensiva. Tu sentido de identidad deriva entonces de un lugar más profundo y verdadero dentro de ti, no de la mente. Observa cualquier actitud defensiva que surge en ti. ¿Qué estás defendiendo? Una identidad ilusoria, una imagen mental, una entidad ficticia. Haciendo consciente este patrón y observándolo, puedes romper la identificación con él. El patrón inconsciente comenzará a disolverse rápidamente a la luz de tu conciencia. Este es el final de todas las discusiones y juegos de poder que son tan corrosivos para las relaciones. El poder sobre los demás es debilidad disfrazada de fuerza. El verdadero poder está dentro y está a tu disposición ahora. De modo que cualquiera que esté identificado con su mente y por tanto desconectado de su verdadero poder, de su yo profundo e enraizado en el ser, tendrá en el miedo a su constante compañero. El número de personas que ha ido más allá de la mente es muy reducido. Por eso puede considerarse que prácticamente todos aquellos que te encuentras o que conoces viven en un estado de temor. Únicamente varía su intensidad.
que fluctúa entre la ansiedad y el pavor en un extremo de la escala y una vaga intranquilidad y una lejana sensación de amenaza en el otro. La mayoría de la gente solo toma conciencia de él cuando adopta algunas de sus formas más agudas. El ego en busca de la totalidad. Otro aspecto del dolor emocional que forma parte intrínseca de la mente egotista es una profunda sensación de falta de totalidad o de carencia, de no estar completo. En algunas personas esta sensación es consciente, en otras inconsciente. Si es consciente, se manifiesta como un sentimiento constante e inquietante de no ser lo suficientemente bueno, de no merecer la pena. Si es inconsciente, solo se sentirá indirectamente como un intenso deseo, ansia y necesidad. En cualquier caso, la persona a menudo entrará en una búsqueda compulsiva de gratificación para el ego y de cosas con las que identificarse, para llenar el agujero que siente dentro. Así tratará de conseguir posesiones, dinero, éxito, poder, reconocimiento o una relación especial para sentirse mejor consigo misma, para sentirse más completa. Pero aunque consiga todo esto, esa persona pronto se dará cuenta de que el agujero sigue estando allí, de que no tiene fondo. Entonces tiene un verdadero problema, porque ya no puede seguir engañándose. Bueno, sí que puede, y de hecho lo hará, pero le resultará más difícil cada vez. Mientras la mente egotista dirija tu vida, no podrás sentirte verdaderamente tranquilo. Solo podrás estar en paz o satisfecho durante los breves intervalos en los que consigues lo que deseas, cuando un anhelo acaba de quedar satisfecho. Como el ego es un sentido de identidad derivado de las cosas externas, necesita identificarse con ellas, necesita ser defendido y alimentado constantemente. Las identificaciones más habituales del ego guardan relación con las posesiones, con el trabajo, con el estatus y reconocimiento social, con el conocimiento y la educación, con la apariencia física, con las habilidades personales, con las relaciones, con la historia personal y familiar, con los sistemas de creencias y también con las identificaciones colectivas, nacionales, raciales, religiosas y otras. Ninguna de estas identificaciones eres tú. ¿Te da miedo saberlo o te produce alivio? Antes o después tendrás que renunciar a todas esas cosas. Quizá aún te resulte difícil de creer, y ciertamente no te estoy pidiendo que creas que tu identidad no se halla en ninguna de estas cosas. Llegarás a saber la verdad de tu afirmación por ti mismo. A más tardar, lo sabrás cuando sientas que la muerte se acerca. La muerte te desnuda de todo lo que no eres tú. El secreto de la vida es morir antes de morir y descubrir que no hay muerte.